acompañado por Sergio Bolio Rosado del estado de Quintana Roo, César Jauregui Moreno de Chihuahua y Juan Carlos Robles Acosta de Hidalgo. Adelante, por favor. Pues muchas gracias a los medios de comunicación, agradecerles que nos acompañen en esta conferencia de medios. Me acompañan en ella César Jauregui, quien ya ha sido nombrado coordinador de la bancada en Chihuahua, Sergio Bolio, quien será el coordinador de la bancada en Quintana Roo, y Juan Carlos Robles, quien será el coordinador de la bancada en Hidalgo. Hay algunas otras bancadas de los otros 10 estados que están en proceso, no han sido nombrados coordinadores, es una facultad de los jefes estatales, por eso es que a los ya nombrados les pedí que el día de hoy nos acompañaran. Pues primero informarles que el día de hoy en la sede del Comité Ejecutivo Nacional hemos dado arranque al trabajo de capacitación de las 13 nuevas bancadas que se renovarán en los 13 congresos del país: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Serán los estados que tendrán renovación de congresos y nuevas bancadas de acción nacional. Hoy hemos iniciado un trabajo de 3 días de encerrona, del día completo prácticamente, para ver una serie de temas de capacitación para los nuevos legisladores de acción nacional. Han sido convocados estas 13 bancadas. Y yo lo primero que les quiero decir es que estamos contentos, ya en otros momentos les han dado los números. En el caso de legisladores locales de acción nacional crecimos en alrededor de un 40%. Crecimos muy fuerte en el tema de mayorías. Antes teníamos 49 mayorías, teníamos 43 diputados de representación, en total 92 en estos congresos, en estos 13 congresos. Y hoy, resultado de esta elección, hasta el día de hoy, porque todavía hay procesos que están impugnados y que habrá que esperar a que se resuelvan, tenemos 77 mayorías, con lo cual pasamos de 49 a 77. En el caso de representación proporcional pasamos de 37 a 43, de 43 a 37, perdón, y para dar un total de 114 nuevos legisladores, es decir, un crecimiento de alrededor del 40%. Hemos ya tenido una serie de trabajos con las bancadas en los estados previo a este encuentro. Después de revisar en la historia del partido y en los 74 años de vida, nos dimos cuenta que no existía un proceso formal de entrega-recepción. Y lo que nosotros hemos ya implementado en el país, ya implementado prácticamente en todos los estados, solo faltará Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz de hacerlo, una especie de encuentro, entrega-recepción entre bancadas salientes que entregarán un libro blanco con iniciativas, con trabajos, con propuestas, incluso con acciones y comentarios de experiencia política a la nueva bancada que se integra. ¿Qué queremos con esto? Que las 13 nuevas bancadas desde el primer minuto llegarán proponiendo iniciativas, llegarán con un rumbo claro de agenda legislativa, llegarán a generar agenda legislativa y trabajo político, porque comúnmente en el tema de legisladores se dice que el primer año no se sabe nada, el segundo se aprende y el tercero se acabó la legislatura. Hoy estamos haciendo procesos institucionales. En el caso del Partido de Acción Nacional es histórico, no existía. Es la primera vez que se hace un proceso formal con el acompañamiento de la dirigencia nacional, las dirigencias estatales y la bancada entrante y saliente. Y en el caso de los otros partidos políticos, ninguno está haciendo este proceso. Los legisladores tienen que capacitarse, formarse, allegarse de herramientas, porque su trabajo empieza desde el primer minuto en que son legisladores. Somos el único partido que en este momento está haciendo ello. 3 días en los que veremos los roles de los diputados, primero como roles de diputados de Acción Nacional, y además hay una variante, porque hoy no solo hemos convocado a los diputados titulares, hemos convocado también a la fórmula, a sus suplentes. Uno nunca sabe cuándo un suplente va a tener que entrar a suplir, y lo que queremos es que estén en la misma sintonía que los titulares, que estén haciendo un trabajo conjunto. Insisto, tampoco esto está sucediendo en ningún otro instituto político y es un antecedente sólido. Y otro tema,
algunos legisladores, como en el caso de Baja California, que son legisladores de coalición, algunos pidieron la oportunidad de venir a la capacitación y también están aquí en ese proceso de capacitación. Vamos a ver en estos 3 días, desde los fundamentos de la visión de Acción Nacional, cómo debe ser el legislador de Acción Nacional, en sus principios, en sus valores, en su doctrina, en los temas que le corresponden al ser diputados de bancadas del Partido Acción Nacional. Por supuesto, historia del partido. En este momento está hablando Luis Felipe Bravo Mena, 2 veces expresidente del partido, y así vendrán algunos otros actores. Vamos a tener una etapa muy importante sobre el proceso legislativo, perfectamente detallado el contexto de lo que van a hacer para tener las bases jurídicas en derecho parlamentario y derecho constitucional para legislar. Vamos a tener paneles con el Consejo Rector del Pacto por México, donde hemos pedido a Juan Molinar que nos hable de la reforma de telecomunicaciones, a Marco Antonio Adame que nos hable del tema de la reforma educativa, al exsecretario de Energía, Jordi Herrera, que nos hablará del tema de energía, y será un panel muy completo, al menos de las reformas que hasta este momento se han implementado. Vendrán los coordinadores parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de los Diputados, a poner en sintonía la agenda federal con la agenda local. Este encuentro lo hemos denominado Diputados cercanos a la gente. Hace un rato que les exponía a los diputados, hablábamos sobre la encuesta de cultura y percepción de los ciudadanos, la del año 2012. El 80% de los ciudadanos piensa que los diputados no hacen nada, pasan de noche, no trabajan, no legislan, no les interesan los temas de la gente. Y por eso hemos denominado este encuentro Diputados cercanos a la gente. Tienen que regresar a sus distritos, los que son de representación proporcional tienen que recorrer los estados, tienen que implementar programas de vinculación permanente con la ciudadanía, programas de gestión y apoyo social, que no es una tarea principal, pero que los ciudadanos se las dan. Le vamos a dar mucho énfasis a que tienen que ser legisladores que legislen y legislen bien. Hay quien va al Congreso y nunca presenta una iniciativa, hay quien va al Congreso y nunca usa la tribuna ni debate, hay quien presenta iniciativas pero se las fusila o le pone ahí nada más para que aparezca su nombre. No, queremos legislación buena o buenos legisladores que legislen bien, y eso implica que haya propuestas de legislación que resuelvan problemas concretos y necesidades reales de la gente. Por fortuna ya tenemos ahí muchos ejemplos y en ese tema vamos bien. Habrá también un apartado de imagen pública, capacitación. El último día tendremos a un alto directivo de Yakult, que es un mexicano japonés que viene a hablar sobre el trabajo desde la experiencia de esta visión de visionar trabajos en equipo, con presión, etc. Y luego tendremos prácticamente un día completo a Yago de Marta, que hasta este momento es catalogado como uno de los capacitadores en materia de oratoria y debate de los más importantes del mundo, al menos así está catalogado. Por supuesto, de imagen pública, de cómo tendrán que estar permanentemente en vinculación, haciendo uso de redes sociales, haciendo uso de los medios, estando en contacto. Y por supuesto, manejo de conflictos, negociación, crisis y consenso. Esto pues se da en todo instituto de personas y es parte de lo que vamos a hacer. Verán negociación, toma de decisiones y, como les decía, el manejo de la comunicación. La idea es que de aquí solo sea el arranque. Les hemos pedido a cada bancada que tengan su propio proceso de encerrona ya como bancada en lo particular en sus estados o fuera de su estado, también para hacer un proceso de mayor vinculación y cercanía. Y estamos marcando también la agenda. ¿Qué les estamos pidiendo como temas marco? Control parlamentario. ¿Qué es control parlamentario? Control, seguimiento, revisión de gasto público, cuenta pública, proyectos de deuda de los estados y revisión de las acciones y actuaciones de los gobernadores. Los gobernadores en los estados siguen siendo señores feudales o grandes tlatoanis o caciques estatales, y lo que vamos a pedirle a las bancadas es que revisen ese actuar, denuncien ese actuar, usen la tribuna
Por supuesto que en el marco general de lo del Pacto por México es apoyar los temas que beneficien a las entidades, pero denunciar también lo que no suceda. Los estamos poniendo en sintonía y decíamos, estamos en un proceso de aprendizaje todos. El PAN aprendió rápido después de haber perdido la presidencia de la República. Hoy nos medio recuperamos, nos va bien en el proceso, pero aquí no se acaba. Un demócrata no ve derrotas ni para toda la vida ni triunfos permanentes. Nosotros ya estamos pensando en el 2015. Y en el caso de las nuevas bancadas les hemos pedido que desde ya el trabajo que hagan destaque para que también ellos logren refrendar sus distritos y su trabajo en el futuro. Pero también estamos poniendo mucho énfasis porque hay otros, nosotros aprendimos rápido, hay otros que no han aprendido. Decían que sabían gobernar bien, decían que ellos sí controlaban el país de maravilla, después de 12 años regresaron y pues puros cuentos de telenovela. La economía se está cayendo. Del 3.5 bajaron al 3.1 de expectativa hace 3 meses aproximadamente. Hoy la bajan al 1.8. Los analistas expertos y serios dicen que no vamos a pasar ni el 1%, lo cual habla de que no saben cómo manejar la economía en un país de libertades, en un país con instituciones sólidas, en un país donde los ciudadanos han aprendido. Antes ellos les decían ¿cuánto cuesta? Abrían el cajón y decían aquí está. Ahora que hay que aplicar reglas, ahora que hay que aplicar acciones, ahora que hay que hacer revisiones, ya no saben cómo ejercer el gasto. Y tienen un gran déficit de ese gasto que sin duda manejar. Bueno, no es el único tema. La inseguridad cada vez ha ido creciendo más y es más problemática. Hoy vemos entidades como el caso del Distrito Federal y otros lugares a donde esta problemática no había llegado. Y hoy ya la estamos viendo. Y bueno, 7,000 personas doblegan al presidente de la República y doblegan al secretario de Gobernación y doblegan al jefe de gobierno del Distrito Federal. No puede ser posible. Es vergonzoso que hayan hecho que los legisladores federales tuvieran que cambiar de sede a un salón de usos múltiples, que pues entre sus usos múltiples no está la razón de ser sede legislativa. Y en esa medida también estamos preparando, porque vamos a preparar una carpeta detallada. Fueron muchas promesas. Hoy lo único que sostiene al gobierno de Enrique Peña Nieto es el Pacto por México. Y no solo tarea de él, ha sido de las fuerzas políticas, ha sido de los otros. Vamos a estar muy a la expectativa porque vamos a analizar punto por punto y número por número los datos que presente el próximo domingo en su informe de gobierno o de desgobierno. Ya nos dirá él a ver qué nos pretenden hacer. Y esto va muy ligado a la agenda local porque los diputados locales, conforme a esos datos, haremos uso de las tribunas, harán uso de los espacios y darán a conocer en todo el país lo que está sucediendo. La postura del PAN ha sido muy clara y la ha marcado el presidente Madero. Vamos a ir a respaldar los temas del Pacto por México en materia de reformas, pero también por el otro lado no podemos dejar de denunciar y exhibir lo mal que están haciendo en muchos temas. No solo son responsables de lo que está pasando, decidieron gobernar, ahí están, queremos que hagan las cosas bien. Y en esa medida es lo que les queremos compartir. Vamos a estar aquí 3 días. Hoy tenemos ya un universo aproximadamente en este momento de 130 legisladores que ya están aquí, algunos con sus suplentes, y estaremos capacitándonos 3 días con el marco de cercanos a la gente, legislando bien y siendo dignos representantes del Partido Acción Nacional. Estamos a sus órdenes. Agustín Rodríguez, TV Azteca, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Diputada, a mí me gustaría conocer, bueno, ¿cuál sería su opinión sobre cuál sería el plan de choque que tienen en los estados en donde el PRI demostró tener un retroceso democrático? Esto después de lo que vimos el 2 de julio y que seguramente pues van a tener que ser una oposición en algunos de ellos pues muy combativa, ¿verdad? Y por otro lado, con lo que acaba de mencionar, ¿hasta qué punto considera usted que se debe continuar el Pacto por México, a pesar de que por un lado, como usted lo menciona, pues es lo único que sostiene el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Hasta qué punto sí continuarían apoyándolo? Gracias. Bueno, el primer punto, en el caso de los gobernadores, desgraciadamente y desafortunadamente, vimos en México, en este proceso electoral pasado, acciones y hechos que pensamos que ya estaban desterrados de la vida nacional.
gobernadores que se metieron con muchos recursos, que usaron recurso público, que usaron a las policías y que bueno, tuvieron un control ahí que no les avalaba el voto de los ciudadanos. Ahí tenemos el caso de Tlaxcala, que todavía está en litigio el caso de Apizaco, con un fraude más burdo y un robo totalmente en despoblado, de convertir 8 votos nulos en 88 y así una serie de cosas. Pero lo mismo pasó en Tamaulipas y aún así les logramos arrancar posiciones muy importantes. En Aguascalientes no fue la excepción y nos llevamos el 95%, pero siguen con sus viejas prácticas. Hay estados donde pues, pretendían negociar a los candidatos, donde había presiones. Es decir, muchas de las cosas que pensamos que habían cambiado no cambiaron. Hoy la instrucción, porque esa sí es instrucción, no somos un partido de líneas, somos un partido de directrices, que es otra cosa. Y las directrices que hemos marcado es que tienen que buscar las reformas que sean necesarias para acabar con esos cacicazgos locales, con esos señores tlatoanis feudales, que es una mezcla muy rara, pero son tlatoanis feudales que tienen el control total de lo que sucede en sus entidades. Por eso van a ser bancadas que debatan, que exhiban, que denuncien, pero una vez que hayan hecho propuestas y acciones muy concretas para que esas cosas beneficien. Ahora el llamado ha sido que en el caso de los estados, y yo aprovecho y yo se lo comenté al presidente Madero, lo comenté en el Comité Ejecutivo Nacional, que todos los estados paren sus reformas electorales. Viene ya la posibilidad de construir la gran reforma electoral a nivel nacional, lo cual es un despropósito que los gobernadores estén haciendo reformas estatales electorales. Ya pasó en Durango. Una reforma electoral y constitucional tiene que tener el aval de todas las fuerzas, no de una sola. ¿Y para qué hacen una reforma que después va a cambiar cuando venga una reforma nacional donde hay el consenso de todas las partes? Por eso el llamado desde el Comité Ejecutivo Nacional es que frenen los gobernadores todos los intentos de reformas electorales y políticas en los estados hasta que esté concluida la reforma política nacional. Y en esa medida los legisladores locales van a estar desde sus entidades presionando para que esas reformas no pasen y que ya lleguemos a un consenso en una reforma nacional. En el caso del Pacto por México, la postura del partido ha estado muy clara, muy cierta, muy precisa. Nosotros vamos a respaldar las reformas que el país necesite, pero eso ni nos desdibuja, ni nos quita nuestra responsabilidad de lo que estén haciendo bien, se reconozca y se transforme en una reforma. Ahí están las fuerzas políticas y ahí hemos aprobado algunas, pero eso no nos quita para nada, no nos invalida, no es una moneda de cambio para que nosotros denunciemos, exhibamos lo mal que lo están haciendo en la economía, en la seguridad pública, en el manejo de crisis con organizaciones de la sociedad civil y en tantos problemas que tienen. Eso no nos invalida a exigirles que gobiernen y gobiernen bien. Son dos cosas distintas. Nuestra congruencia y compromiso de sacar las reformas, porque no vamos a ser mezquinos como ellos lo fueron cuando tenían mayoría en las cámaras. Nosotros vamos a aprobar, pero eso no nos va a eliminar el derecho de denunciar, exhibir y exigir que gobiernen bien. Héctor Figueroa, Excelsior. Sí, buenas tardes. Yo solo quiero preguntarles, por lo que comentaba hace un momento del plano económico, ¿no? Hay analistas que ya están vaticinando que entraremos en los próximos meses en un esquema de recesión en el país. ¿Se puede trabajar algo desde los congresos locales para tener algún esquema para que no sufran los estados, las entidades, esto que parece inminente, que sería ya un virtual estado de recesión dado el poco crecimiento económico que ha existido en los últimos meses? No me queda claro lo de las mayorías, son 32 congresos locales. ¿Cómo está lo de que tienen 77 mayorías? Si nos lo pudiera explicar, por favor. Sí. Nada más, solamente. Empiezo por el último dato. No me refería a las 77 mayorías como bancadas, sino me refería a los 77 legisladores que ganaron por mayoría. Son mayoría. No, ojalá, pues ya estaríamos sumando ahí. Ya estaríamos sumando ahí a Guatemala, Belice, ya estaríamos hasta por Costa Rica, creo. No, 77 legisladores que ganaron de mayoría, los otros son de representación proporcional. En total dan un dato de 114 nuevos legisladores, que serán las 13 bancadas que entrarán. ¿Y cuántas mayorías tienen, perdón? Hasta ahorita, en el caso de las nuevas bancadas, solo el tema de Baja California, que será mayoría, hasta ahorita. Pero no tenemos datos cerrados porque todavía estamos en algunos casos con procesos de impugnación. Y luego, el tema de la recesión. Desafortunadamente, desde el ámbito local es muy difícil
estamos hablando de un problema económico de números macroeconómicos. Subejercicio del gasto público federal. Yo recuerdo cuando fui vicecoordinador y me tocó coordinar la bancada federal, cuando había un subejercicio de 3 meses pequeñito en alguna entidad, que además no era responsabilidad del gobierno federal, sino de los gobernadores que no aplicaban la parte que les correspondía por par y paso, que así se llamaba el término técnico, que la parte que le tocaba a los estados, nos hacían pedazos. No usan el recurso, ¿qué pasa? Está atorado. Hay quien habla que tenemos un subejercicio de más del 90% del gasto. Y además, pues ha tronado temas como la vivienda. Los constructores hoy están enojadísimos porque venían en una dinámica de crecimiento y de desarrollo. Los grandes empresarios, los microempresarios, los que tienen la oportunidad de tener, como decían hace tiempo un changarro, un negocito pequeño, están sufriendo de veras. Y eso es mal manejo de la economía. Los gobiernos del PAN demostraron en 12 años que la economía la manejábamos bien. Tuvimos una de las peores crisis a nivel mundial y nunca nos fuimos a los números que hoy estamos viviendo, jamás. De tal manera que este gobierno federal de Enrique Peña Nieto no tiene pretexto. No estamos en una crisis económica como la que vivimos hace algunos años, que le tocó sortear al expresidente Calderón. No estamos en esa dinámica. ¿Por qué no han ejercido el gasto? Porque no han aprendido a saber trabajar en instituciones transparentes, con rendición de cuentas, con controles del gasto. Para ellos era muy fácil. Hay quien ha hablado, yo lo digo con mucho respeto, no es mi término, pero lo han dicho, que es como una especie de toluquización de la economía. No es lo mismo el tema local que nacional, y de veras, no es un tema, digo, no es un término mío, lo digo así, lo han dicho algunos analistas, pero el fondo es que eso nos afecta a los más de 100 millones de mexicanos. Es decir, indistintamente de que ellos son representantes de un partido político o son gobierno emanado de un partido político, hoy su responsabilidad es porque las cosas caminen y estén bien. No están ejerciendo recursos, no están gastando públicamente, no están generando el motor económico de desarrollo interno, no lo están haciendo. Y no nos toca a nosotros decir por qué no lo están haciendo. Yo aprovecho para hacer el llamado. Les toca decir a ellos y les exigimos que digan por qué la economía no está avanzando. Además, los anuncios los han dado subsecretarios o personal menor de la secretaría. Que el presidente y el secretario de Hacienda asuman su responsabilidad, den la cara a los mexicanos y nos digan en realidad cómo están las cosas. Jorge Rivas, Notimex. Sí, yo le preguntaría en un momento dado qué hará el PAN en lo que respecta a esta reforma en materia educativa. Hablaba usted de que hay 7,000 personas que doblegaron al presidente y demás funcionarios. ¿Qué es lo que hará el PAN en su ámbito estatal para poder contribuir a que esta reforma prospere? Por otra parte, hace un planteamiento sobre la economía. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con lo de la deuda de los estados? Que fue una de las iniciativas que está pendiente en el Congreso, y bueno, yo no me vi que mencionara nada. Y si nada más hay puntos negativos en cuanto al nuevo gobierno, o hay alguna cuestión que valga la pena, incluido lo del pacto, porque parecería que salvo el pacto no todo está mal, ¿no?, en el país. Empiezo por el último. Puntos negativos, pues desafortunadamente no los decimos nosotros. Ojalá no existieran esos puntos negativos. Nadie puede desearle a un gobierno que le vaya mal, porque si a un gobierno le va mal a los ciudadanos, y eso me parece que es mezquino. En el PAN no podemos ni siquiera permitirnos pensar eso. Desgraciadamente son datos, son cifras, son números duros de cómo están gobernando. No nos gloriamos en ello, pero nuestra labor es denunciarlos, exhibirlos y exigir que gobiernen bien. En el caso, incluso yo me atrevería a decir, otro de los datos del mal manejo de la economía es justo el haber perdonado las deudas de los estados y de los municipios. Dios mío, ojalá se las perdonan así a todos los ciudadanos que deben, ¿no? Pues es lo mínimo que dirían. No puede ser. Se endeudaron de manera inconsciente o de manera irresponsable. Los que se endeudaron tenían que pagar esas deudas. No puede ser que se las carguen a los ciudadanos y que de un plumazo vayan a la cuenta nacional. Ahí está otro problema del mal manejo de la economía. Eso no pasó en los gobiernos anteriores. El que tenía que pagar y no había vuelta de hoja, y me refiero a las entidades estatales y
municipales. Es uno de los temas centrales. Nosotros hoy estamos hablando justo lo que decía de control parlamentario, que tiene que ser control de los gobernadores, no más deuda. Nos vamos a oponer a todos los procesos de deuda que no tengan seriedad y responsabilidad. Ya lo hemos dicho en otros momentos, la deuda a veces es necesaria, pero cuando rebasa los recursos internos, cuando endeuda a estados por generaciones, no las vamos a acompañar. Y puntos buenos, el Pacto por México, pero no es de ellos. Es la suma del interés, del trabajo, de las otras fuerzas políticas. Fuera punto bueno solo de ellos, si por sí solos lo hubieran logrado, pero no. Necesitaron al PAN, necesitaron al PRD, y por eso es un punto bueno, pero desafortunadamente no es solo de ellos. Mayolo López, Reforma. Gracias. ¿Por qué sí, como sostienen, el Pacto por México es lo único que sostiene al presidente Peña, el PAN se presta a sostenerlo? Y segundo, Puebla es una de las nuevas bancadas, ¿verdad? Sí. Quiero preguntarle si el partido también considera que el gobernador poblano es también un representante es como un cacique, como señala todos los otros gobernadores. Sí. En el caso no, nosotros no estamos sosteniendo a nadie. El Pacto por México es una responsabilidad. Yo en lo particular tendré alrededor de 27 años de militancia en este partido, y desde el primer día que entré y conociendo un poco la historia del partido, desde 1939 este partido habló de transformar a México. Nunca lo dijo, y nos tocaron casi 60 años de oposición, 12 de gobierno, y hoy nuevamente regresamos. Nunca dijo solo siendo gobierno. Cuando discutimos en el CEN, ese fue uno de los argumentos. Yo inclusive lo planteé, que si esa reforma la requiere el país, porque además la requiere. Yo en la última etapa tuve la oportunidad de ser el coordinador de la bancada federal, y viendo un poco cómo estaban los datos y las cifras, el país requiere esas reformas, ya no hay vuelta para atrás. Hoy el problema económico incluso puede ser mucho más grave si no le entramos a esas reformas. Por eso el PAN ha sido responsable y las vamos a aprobar. No para sostener ni apuntalar a ningún gobierno, porque pues para sostener y apuntalar a un gobierno ellos tendrían que demostrar que saben gobernar, que hacen bien las cosas. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Nosotros vamos a sacar esas reformas porque el país las necesita, no porque el PRI esté gobernando. Hubiera podido ser el PRD o cualquier otro, hubiéramos sido nosotros mismos gobernando. Si hubiéramos encontrado sus mecanismos de acuerdo, los hubiéramos sacado. Y en el caso del tema de Puebla, nosotros tenemos documentado a detalle el caso de los gobernadores del PRI que incidieron en los procesos electorales. En el caso del gobernador del Puebla, al menos yo en lo particular no tengo ninguna denuncia ni ningún elemento, no está dentro de este contexto. He escuchado que otros institutos políticos hacen manifestaciones. Nosotros sí tenemos documentado fehacientemente cada actuar de los gobernadores priistas. Si algún otro tiene de los gobernadores panistas, les correspondería presentar. Ernestina Álvarez, MBS. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, con todo lo que usted ha señalado en estos 9 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿estaría reprobado? ¿Tiene alguna calificación? Si me lo podría decir. Y su opinión respecto a esta reforma en transparencia que le hacen al IFAI, en donde el consejero jurídico de presidencia es el único que pues tiene el candado de contravenir las resoluciones de este instituto. Yo no me subrogaría una facultad de aprobar o reprobar a un gobierno, pero la mala economía sí lo reprueba, no yo. Tener una expectativa de crecimiento de 3.5 y después plantear a 1.8 y ni siquiera crecer a eso, es reprobatorio. Querer solidificar la seguridad pública y cada vez ver más terror en los ciudadanos que salen a las calles, no lo digo yo, lo dicen sus números y sus cifras, es reprobatorio. De tal manera que seguramente los propios ciudadanos, porque ya empieza a haber quejas de empresarios, de ciudadanos, por muchos lugares, de que esa burbuja que se creó de un gran gobierno no fue real. De tal manera que yo insisto, no soy yo pero por nada me pondría una facultad para aprobar o desaprobar a un gobierno, pero sus hechos, sus acciones, su falta de buen gobierno sí los reprueba. Finalmente, Georgina Saldierna, de La Jornada. Perdón, transparencia, ¿verdad? Un retroceso total y absoluto, una vuelta al pasado. El Partido Acción Nacional se destacó por buscar en 12 años transparencia y rendición de cuentas para todos. Y lo primero que llegan cuando gobiernan, híjole, pero además no es extraño, luego habrá que hacer una